nuevamente a todos los que llegaron recién y a todas. Un gusto tenerlas y tenerlos a todos acá. Hoy día vamos a estar con Juan Flores, quien es el director del Magíster en Psicología Clínica, Mención en Psicoanálisis, que desarrollamos ya hace 16 versiones en conjunto con el ICHPA, hablando de la pandemia y el impacto psíquico. Así como los que ya habían llegado y a los que se vienen integrando, en el chat les dejé un par de links donde pueden, por una parte, revisar las siguientes charlas que vienen hacia adelante. Hay otra dentro del espectro, dentro del contexto, o dentro del marco más bien del magíster, que van a ser los desafíos del psicoanálisis en los tiempos actuales, y adicionalmente a eso algunas otras temáticas que corren también por la línea clínica, por si es que fuesen de su interés. ¿Dónde van a quedar grabadas estas charlas? En el segundo link que les dejé en el chat, se los voy a copiar de nuevo. Van a quedar las charlas, probablemente está arriba a partir del miércoles de la semana siguiente. Después voy a dejar también el link donde pueden inscribirse a las otras charlas, que como les decía, el contexto del desarrollo clínico que hace la escuela, particularmente en el área de técnicas proyectivas y de trastornos de la conducta alimentaria. Pero bueno, hoy día vamos a estar con Juan. Como les conté anteriormente, Juan es director, yo creo que se va a presentar nuevamente después, director del Magíster en Psicología Clínica, Mención Psicoanálisis, que se desarrolla ya hace 16 o 17 versiones en conjunto con la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez. Esta charla y las otras que se han hecho y la próxima que viene están dentro del marco, por así decirlo, de este programa Magíster, con intención de que nos conozcan un poco más, sobre todo en términos de que los desafíos que estamos quizás teniendo hoy día en el mundo suponen una visión particular desde al menos nuestra escuela y en conjunto con el ICHPA, y en función de eso que puedan ustedes vivir un poco de lo que los alumnos y alumnas que están dentro de este programa viven. Dicho eso, sin mucho más preámbulo, termino por presentarme. Mi nombre es Sergio Gómez, yo soy director de posgrado de la Escuela de Psicología. Voy a dejarles mi correo también abajo, por si acaso tienen cualquier duda, consulta o inquietud en que crean que pueda echarles una mano. Encantado de que me escriban y nos mantengamos en contacto. Juan, sin mucho más preámbulo. Ya, perfecto. Por favor. Bueno, primero agradecer a la Escuela de Psicología, a Sergio en particular, por este ciclo de actividades que estamos teniendo en realidad. Bueno, Sergio ya dijo, yo soy el director del programa de posgrado del Magíster en Psicoanálisis, que la misma Escuela de Psicología tiene a su cargo en conjunto, en sociedad, digamos, en colaboración con la Sociedad Chilena de Psicoanálisis, ICHPA. Este es un magíster que tiene un énfasis fundamentalmente de poder generar una escucha psicoanalítica a la labor que las profesionales de la salud mental, psiquiatras, psicólogos desarrollan en sus lugares respectivos, digamos, ¿no? De trabajo, la consulta, el hospital, el COSAM, el CEFAM. Se quedó pegado Juan, parece. O me quedé yo pegado. No, él se pegó. Se quedó Juan. Sí, sí, sí. Ah, perfecto, ya. Pensé que yo... Perfecto. Veamos si vuelve. Ahora que nos veo aquí en pantalla, igual puedo ser como la versión joven de Juan, sin tanto conocimiento, por supuesto. Ni tan atractivo, por supuesto. Intentando que no... Se ríe Jacqueline. Intentando que cultivemos... Ahí viene Juan nuevamente. Está silenciado Juan. Esperemos que no tengamos muchos estos accidentes, pero esta es una hora bien compleja porque es la hora de las conexiones en general, así que vamos a estar atentos.
Les decía, el magíster tiene ese sentido, también acuden al magíster profesionales también que aceptamos excepcionalmente de otras profesiones o de otras disciplinas que quieran también incorporar el discurso y la escucha psicoanalítica a su actividad. Bueno, dentro de esas preocupaciones y de esas tareas, ¿no? Nos pareció importante también poder reflexionar y poder pensar conjuntamente sobre algo que estamos desde hace un tiempo permanentemente expuestos, que es desde un tiempo sostenido, más allá incluso de lo que originalmente suponíamos que iba a ocurrir con lo que denominamos la pandemia del COVID, ¿no? Y su impacto psíquico, que yo creo que ya ha pasado un tiempo más que suficiente para poder entender cómo esto se ha ido depositando en esta especie de situación que se intenta normalizar como parte ya del paisaje cotidiano, pero que sin embargo probablemente gran parte de sus remesones y de su consecuencia la vamos a ver en un tiempo más. Aunque ya podemos hoy día tener cierta noción de cómo transcurre, digamos, ¿no? Especialmente para quienes trabajamos en el campo de lo clínico, porque nuestros pacientes son pacientes que, al igual que nosotros, están absolutamente constituidos por el lugar que les toca desarrollar su vida, ¿no? Y eso hoy día ocurre y transcurre fundamentalmente en este ámbito de impacto fundamental que es la experiencia del COVID. Y ahí lo primero que tenemos que decir es que la emergencia que estamos viviendo, digamos, a partir de la iteración de esta pandemia, convierte este momento que estamos viviendo en uno de excepción, es decir, en una situación distinta, diferente, novedosa, excepcional, digamos, ¿no? En el sentido que es extraordinaria de nuestra vida común, digamos, ¿no? A la cual estábamos acostumbrados todos los días, de nuestras domesticidades, ¿no? Por eso mismo que en tanto es un elemento que rompe las cotidianidades, que rompe los tránsitos habituales, lo podíamos situar, para usar una expresión de Zizek, digamos, como un acontecimiento, es decir, como algo que irrumpe y que rompe, quiebra los tránsitos, los ámbitos aparentemente estables de la vida, digamos. Y fundamentalmente que pone en cuestión un hecho que vamos a reflexionar bastante respecto a eso, que pone en cuestión las certidumbres supuestas en las cuales nosotros habitábamos en lo cotidiano, ¿no? Por eso mismo que usamos el término acontecimiento. Zizek plantea que el acontecimiento es algo traumático, perturbador, que parece suceder de repente y que interrumpe el curso normal de las cosas. Algo que surge aparentemente de la nada, sin causa discernible, una apariencia que no tiene nada sólido en su origen, ¿no? Por eso entonces provoca un efecto que da la impresión que se despoja, se desliga, se aleja de las causas originales incluso, ¿no? Está en la cadena de acontecimiento, que hoy día podríamos decir que un hecho aparentemente menor, como que alguien coma, por ejemplo, un animal, supuestamente, ¿no es cierto?, en un mercado de China, tiene hoy día la humanidad puesto en una situación de tremenda amenaza, digamos, ¿no? Por eso mismo un acontecimiento entonces no solo reconfigura el presente, este concepto de acontecimiento, sino que al irrumpir crea un efecto que es muy difícil pensar el futuro sin la huella de la situación acontecida, digamos, ¿no? Y por otra parte hace vislumbrar también el pasado desde una relectura distinta, a partir del hecho actual. Todo esto, por supuesto, hace que la escena actual de nuestras vidas se remezca y se fragilice. Ahora, todo esto que estamos diciendo como un hecho extraordinario, dije al principio que es la ruptura de supuesta certidumbre, digamos, ¿no? Porque tendríamos que decir, si somos rigurosos, que como seres humanos estamos absolutamente expuestos desde muy chicos, ¿no? Desde que nacemos, a una condición basal y estructural. Vamos a partir por ahí, que es la necesidad de sostenimiento. Esto dentro de los autores psicoanalíticos tiene distintas formas de poder expresarlo, pero
Desde muy pequeños estamos expuestos a la necesidad de la vida y de sostenernos por otros. Por eso mismo que la muerte o todo aquello que se le asemeje se nos presenta siempre como un conocimiento que tratamos de evitar, su realidad como dato irreversible. Es decir, ser sostenidos, ser soporte de otro, es lo que nos crea la posibilidad de poder hacerle frente a la muerte o frente a las amenazas de un lugar de un aparente refugio, ¿no? Cualquier cosa que rompe esa mixtura, ese vínculo psíquico que viene dado de la infancia, nos expone nuevamente a esta situación de abordaje de la fragilidad, de exposición, del derrumbe, de la situación que nos proporciona un ámbito, un escenario de tremenda fragilidad. Justamente porque la experiencia de la muerte, del derrumbe, de lo frágil, es una condición, como decíamos anteriormente, fatal y estructural del sujeto humano. Justamente es esta experiencia del COVID lo que, por su aparición, nos recuerda de manera presente y actual esta condición, la de incertidumbre y de exposición a la muerte. Es decir, nos deja indefensos frente a la posibilidad de negar esta aparición, este surgimiento de esta realidad absolutamente constitutiva del sujeto humano, digamos, ¿no? Por eso mismo que ahora se nos despliega, y hemos convivido con él, un peligro permanente que es confrontarnos cotidianamente con la amenaza, ¿no? Con la ruptura de la certidumbre, con el temor al sufrimiento de la enfermedad propia de los seres queridos. Uno de estos impactos fundamentales es que esto nos deja siendo espectadores, hasta hoy día pasivos, digamos, ¿no? De la amenaza del derrumbe de nuestros sueños, expectativas, sobre los cuales habíamos construido soportes ilusorios, voy a explicar por qué, de nuestro tránsito vital. ¿Por qué digo ilusorios? Porque la verdad es que una de las cosas más difíciles de poder tolerar para nosotros es justamente esta exposición al accidente. Es decir, ¿qué entendemos por accidente? Aquello que no está contemplado dentro de las perspectivas de desarrollo y de futuro que hacemos. Nosotros, sujetos humanos, hacemos una serie de proyectos, ¿no? Que tienen que ver con el porvenir, ¿no? Desde lo más doméstico, comprar una casa, salir de vacaciones, tener un hijo, hasta situaciones más de distinto orden. Pues bien, esa capacidad de hacer proyectos es necesaria justamente para poder sostener la vida, digamos, ¿no? Tiene que haber una cierta promesa de novedad para que podamos sostenernos, digamos. Pero eso significa negar, en algún cierto sentido, esa exposición consustancial, estructural del sujeto humano al accidente, es decir, a aquello que no maneja, que no domina, que no puede controlar. Hay accidentes, por lo tanto, positivos y accidentes negativos, ¿no? Sin embargo, la situación actual nos recuerda de modo traumático y potente de que esa condición estructural del humano, es decir, sujeto a aquello que no dominamos, aparece e irrumpe con la fuerza que hoy día está surgiendo, digamos. Y eso, por supuesto, se conecta, nos hace vincularnos de manera muy potente a estas situaciones más fragilizantes de cada uno de nosotros, digamos, ¿no? Por eso mismo, el presente, entonces, empieza a aparecer en su dimensión agotadora. ¿Por qué digo agotadora? Que es otra consecuencia psíquica. Porque el sujeto, cada uno de nosotros, puede sostenerse en la vida en la medida que hay un futuro posible. Llámese proyecto, llámese perspectiva, llámese promesa de novedad, llámese utopía o ilusión, en el sentido positivo de las palabras, lo uso, ¿no? Cuando eso se fragiliza, cuando eso se amenaza, cuando eso se vuelve perturbado, digamos, por algo que de alguna manera lo constriñe en su existencia, el presente entonces empieza a mostrarse en su total avasallamiento. El presente empieza a sentirse como un peso continuo, como algo imposible de sobrellevar, con un horizonte que es tenebroso y difuso. El porvenir queda en suspenso, en una especie de espera angustiosa e interminable. Todos los pacientes, por ejemplo, tienden a decir que el tiempo que están viviendo ahora hay distintas expectativas. En general se vislumbra como un año perdido, como una especie de stand-by permanente, ¿no? Como algo que se está a la espera que tiene que llegar, ¿no? Hoy día vehiculizada fundamentalmente en la vacuna, ¿no es cierto? Como
el eje milagroso del 2021, pero la sensación entonces este año ha sido agotadora, entre otras cosas, por la situación de un futuro suspendido y de un presente donde cada día, digamos, ¿no?, como el día de la marmota, es igual al anterior y no hay ninguna perspectiva de poder hacer perspectivas de desarrollo, de promesa, de futuro, de novedad. Todo está en un suspenso y en un peso tremendamente agobiante, ¿no? Por eso entonces que en momentos como actuales, la ilusión de un futuro luminoso, de algo que va a terminar, es lo que sostiene, como recurso psíquico. Pero que evidentemente que esto tiene dos elementos muy relevantes, digamos, para poder hacerse presente con mayor o menor fuerza. En primer lugar, la historia particular. Por supuesto que las situaciones de fragilidad, de amenaza, de incertidumbre, de impacto que esto genera, va a rebotar sobre las historias particulares de los sujetos. A mayor fragilidad en su historia, a menor sostenimiento, digamos, en sus primeras vinculaciones amorosas, por supuesto que esto va a repercutir de manera mucho más potente y mucho más perturbadora. A mayor sostenimiento, a mayor fortaleza acumulada producto de sostenimiento amoroso de otro, la posibilidad de resistirlo es mayor. Un segundo elemento también que no podemos desechar es que esto golpea, por supuesto, el virus golpea democráticamente, en el sentido que cualquier sujeto podría estar disponible de ser golpeado y amenazado por esto. Sin embargo, sus consecuencias no son democráticas, porque evidentemente que la forma en que puede recibir los periodos de confinamiento, los periodos de no trabajo, los periodos de consecución de recursos, van a ser muy distintos. Y eso evidentemente crea una condición material que también impacta psicológicamente. Es decir, crea una condición material de las circunstancias de vida histórica, concreta y reales, que va a fragilizar mucho más la existencia del sujeto, que finalmente existe, entre otras cosas, a partir del modo en que se instala materialmente en sus relaciones con los otros y en relación a su propia vida, digamos, ¿no? Y eso también, por lo tanto, es un elemento para tener en cuenta, digamos, ¿no? Del modo en que las consecuencias en que esto se presenta es diversa también, dependiendo de los impactos que eso genera. Ahora, todos sabemos, desde siempre, por decirlo de alguna manera, que lo que estamos viviendo hoy día, en la historia de la humanidad, si nos alejamos un poco de lo actual, visto incluso de la lejanía, es probable que la veamos como una más de las tantas situaciones en que la historia humana nos expone a esta condición desamparada, digamos, ¿no?, que nos constituye, como decía anteriormente, ¿no?, a esta fragilidad que nos caracteriza, el ataque de una enfermedad, el dolor emocional, la imprevisible de la naturaleza, que son las razones que Freud mencionaba para poder entender la necesidad de la construcción cultural. Pero quizás en esto lo especial sea el carácter global y de designación masiva, mediática, ¿no?, que contribuye en gran medida a la percepción que hoy día lo que estaríamos viendo sería algo único y extraordinario. Si lo vemos desde la lejanía, por supuesto, vamos a ver que la humanidad ha estado siempre amenazada por pandemias, por virus, por amenazas, por guerras, digamos, por circunstancias tremendamente globalizantes y destructivas, incluso numéricamente mucho más destructivas que las actuales, digamos, ¿no? Ahora, por eso mismo, todo lo que estamos viviendo también, hablábamos anteriormente de esta posición del accidente, nos deja en una situación donde queda en evidencia, ¿no es cierto?, algo que nos pone tremendamente y que nos angustia y nos pone tremendamente en lugar frágil, que es la ausencia de control total, que es una fantasía con la cual nosotros abordamos la vida. Anteriormente decíamos que hay proyectos que hacemos a largo plazo, mediano plazo, que nos relacionamos con la vida con una especie de certeza supuesta, que en realidad no es tal, pero que es necesaria borrar eso imprevisible para poder hacer proyecto y poder continuar la vida. Pues bien, la pérdida del control entonces nuevamente nos fragiliza porque nos recuerda esa condición de imprevisible y esa condición de fragilidad, ¿no? Quizás por eso mismo también es que hoy día tendríamos que tener una mirada, yo diría, un poquito de espectador, ¿no?, o quizás escéptica, al menos la mía, frente a una multitud de declaraciones que encontramos, ¿no?, ¿cierto?, en muchas personas o grupos incluso, ¿no?, que
plenas, digamos, ¿no? Fuertemente identificadas, así como una especie de pasión desbordadas, digamos, poseídas por una emoción muy potente, confían, suponen, ponen su fe en que lo que está pasando hoy día podría provocar una especie de reconversión de la humanidad en los modos en que se juega la relación con el otro, digamos, ¿no? Somos testigos también de reacciones casi místicas, ¿no? En términos de percibir que lo que le hemos hecho a la naturaleza, o que nos hemos apartado de la bondad de los seres humanos, que ha prevalecido el egoísmo, ¿no? Y que esto tendría que provocar un cambio radical en las relaciones. Si somos más espectadores y analizamos en el largo plazo, tendríamos que pensar que probablemente gran parte de esto está movilizado más bien por la angustia o por un cierto arrepentimiento culposo, y que está en veremos la real posibilidad de un cambio estructural en nuestro modo de vincularnos. Hoy día, más bien lo que asistimos, y esto en lo que estamos hoy día insertos, es ejemplo de eso, si lo pensamos bien, es más bien a una exposición clara que deja al descubierto muchas cosas de nuestro modo de habitar, digamos, ¿no? A una precarización de los vínculos, a una incertidumbre que amenaza el futuro y que pone en riesgo la vida, digamos. La sensación de que lo que viene van a ser tiempos complejos y difíciles, lo que contribuye además a una sensación de un ambiente frágil e incierto, digamos. Entonces es probable que hoy día estemos frente a dos ejes, ¿no? Frente a dos perspectivas de futuro que son contradictorias, y que vamos a ver cuál va a triunfar, cuál va a ser más hegemónica, ¿no? Una posibilidad es que, por supuesto, que el confinamiento mantenido, sumado a una precarización económica que ya estamos viviendo de manera muy intensa, genere más angustia y más ansiedad, que eso genere mayores procesos de desagregación, que esto sume entonces una serie de acciones diversas, a veces violentas a su vez, que exacerben, que pongan con mayor agudeza los conflictos postergados, ¿no? Y que incluso puedan privilegiar más bien la descarga de frustración sin procesamiento, ¿no? Y sin ningún sentido productivo. Y hemos asistido, y somos espectadores también, de una serie de conductas que parecerían ir por esa perspectiva, ¿no? Claro, la otra alternativa es que producto de una elaboración de la experiencia, elaboración significa capacidad de poder relatar, capacidad de poder nombrar, de poder estructurar, de generar un discurso de eso, ¿no? Nos disponga a trabajar por acuerdos nuevos, por profundizar los lazos vinculares, con un desarrollo real de la solidaridad, ¿no es cierto? Y la revalorización, cosa que uno de repente puede advertir ciertos signos de la importancia de lo colectivo como lugar social, ¿m? Y como sostén social. Bueno, aquí hay dos direcciones, y que probablemente la posibilidad de una que pueda ser hegemónica sobre la otra va a marcar también los derroteros de la humanidad, digamos, ¿no? Por eso que la pandemia se nos aparece atacando los lazos que sostienen, ¿no? Nos hacen aparecer frente a un enemigo invisible y oculto, un enemigo, como se ha dicho, que nos invade sin ley y sin sentido, ¿no? Piensen ustedes que esto pone además en cuestión otro elemento esencial de la estructura humana, que tiende a suponer que las cosas tienen un sentido y un orden, y que las cosas suceden por algo. Es una dimensión que tendríamos que mencionar, que arrastra algo de lo infantil, en el sentido que todo tiene un orden, ¿no? Y tiene un origen y una causalidad. Por eso mismo que hoy día, frente a lo que nos sucede, aparecen una serie de teorías del complot, ¿no? Incluso de tesis conspirativas, así, al modo Salfate, digamos, ¿no? Es decir, que intentan dar cuenta de esas tesis, digamos, de complot y conspiraciones, y que en rigor, más bien tendríamos que suponer eh, que es un intento de hacer posible crear cierta consistencia, suponer que hay un origen frente a algo que no conseguimos explicar, o que tenemos que inscribir simplemente como parte de las características, consecuencias inevitables de la estructura humana, ¿no? Como en todo ámbito donde perdemos el control, eh, tendemos justamente a generar tesis explicativas para encontrar un supuesto origen y una supuesta coherencia de por qué suceden las cosas, ¿no? Porque lo que más tememos es a la incerteza, y a la posibilidad de no poder entender. Ahora, una de las, diríamos, pandemias reales más
más potente, y esto hay que tener mucho cuidado, es el miedo. El miedo, que es una de las cosas que hemos tenido inoculado, hace que reaccionemos impulsivamente, que aparezcan los aspectos más básicos, más primitivos nuestros, que atentan contra lo solidario y lo colectivo, ¿no? El miedo es uno de los productores más importantes de ansiedad y de violencia con el prójimo. Hace entonces el miedo que resurja lo más atávico, que es percibir al otro como un enemigo. De hecho, la pandemia colabora a eso, porque todos sabemos, ¿no es cierto?, ya lo hemos aprendido como parte del background, que si uno va a cualquier lado, sale a cualquier parte, bueno, uno tiene que lavarse las manos, ¿no? Porque el peligro es que uno traiga el virus en alguna parte, felizmente el virus no camina, sino que se queda detenido, pero que lavándose las manos desaparece, ¿correcto? Sin embargo, lo que no podemos controlar es el otro. Es decir, la paradoja aquí es que el otro es un enemigo potencial. Es decir, el semejante se transforma potencialmente en un enemigo posible. Todos sabemos que en Chile, pero en el mundo también, el 70% de los contagios se producen en las escenas familiares o de amigos. No se producen en la calle, en el supermercado, o no sé. Eso es lo minoritario. Lo mayoritario se produce en los contactos cercanos. Es decir, el otro que no podemos controlar es el sujeto que respira, ¿no? O que estornuda, o que exhala, o que nos habla. Entonces, es muy tremendo percibir que el otro potencialmente puede ser enemigo, y un enemigo de tal naturaleza que nos puede matar. O sea, piensen ustedes lo que significa acceder y convivir en un mundo donde el otro, incluso un ser amado, digamos, puede ser potencialmente tu enemigo. Bueno, en eso estamos, digamos, ¿no? En esa condición, que evidentemente genera una reacción muy angustiante y avasalladora, digamos, ¿no? El aislamiento, por ejemplo, ¿no? Por eso que el miedo es una de las pandemias más terribles, digamos, ¿no? Por lo que les explicaba recién, ¿no? Ahora, frente a esto, se nos aparecen una serie de consecuencias que quiero mencionarlas para que quizás en la discusión y en la conversación aparezcan reflexiones al punto, ¿no? Primero, la emergencia, como consecuencia de esto, ¿no? Que no es menor, de la virtualidad, o del teletrabajo, como hemos denominado. Por ejemplo, nosotros, en general, yo mismo en particular, estamos trabajando 100% online, digamos, ¿no? Muchas veces los pacientes preguntan, bueno, pero ¿cuándo volverá lo presencial? El problema es que es muy complejo, hay un problema ético en esto, porque uno podría confiar, digamos, ¿cierto?, de que, pero ya estamos en acto de fe, de que la persona se cuida, pero no sabemos si con lo que se juntó se cuidan, digamos, es un problema muy complejo. Y imagínense, solamente, hagamos una escena extraordinaria, digamos, pero ni siquiera tan increíble. Yo contagio a un paciente, o un paciente me contagia a mí, por lo tanto yo contagio a otro, a él no le pasa nada porque supongamos que es joven, tiene buena defensa, pero a su vez él contagió a una madre, o a un anciano, o a una abuela, que se muere. O sea, ¿desde qué lugar podríamos sostener ese grado de responsabilidad? O sea, por tanto, en general, los colegas, lo que hemos visto, cada cual a veces tiene que arriesgarse, pero en general lo que hemos decidido es que en la medida que esté en nuestro alcance, hasta que no haya vacuna, es decir, relativa certeza, no podemos tomar un acto tan arriesgado de exponer a alguien a esa posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos una consecuencia muy concreta. Y la otra es justamente la consecuencia del teletrabajo. Sin embargo, aquí hay una diferencia. Cuando hablamos de teletrabajo y hablamos de experiencia diversa, nuevamente estamos hablando de un discurso hegemónico y cultural y económico, porque evidentemente que eso está restringido a capas muy precisas de la población. La gran mayoría de nuestro país tiene que cargar su cuerpo, exponer su cuerpo para poder conseguir recursos. Es decir, tendrá que atravesar la ciudad, tendrá que ir en bus, tendrá que ir en metro, digamos, ¿no?, para poder trabajar. Es decir, aquí tenemos otra consecuencia disruptiva, digamos, diferenciadora del impacto. Felices aquellos, como una buena bienaventuranza, felices aquellos que pueden trabajar online, digamos, ¿no? Que potencialmente están más a salvo del virus. Pero no lo veamos como una normalidad, porque es una autorreferencia. La gran mayoría de la gente no puede trabajar por esa vía, ¿no? Justamente eso es un impacto que nuevamente crea y exacerba
las condiciones, por decirlo así, de desigualdad en las cuales estamos, ¿no? Ahora, pero por supuesto que eso es un fenómeno nuevo. Y aquí quisiera tocar un punto, ¿no? Es probable que de aquí para adelante la forma online, que se expresa no solamente en el trabajo, se expresa en los mecanismos de intercambio, digamos, se expresa en la manera en que uno paga los impuestos, se expresa en el comercio, que ayer leía que creció en un 200% el comercio online, y que probablemente se acerca cada vez más, y va a pasar lo que ya está pasando en Estados Unidos, y esto es real, que los shopping están desapareciendo, porque no hay gente, están cerrando los shopping en Estados Unidos, porque la gente no va, no solo por la pandemia, sino que porque la gran mayoría de la gente compra por vía online y le llega directamente a la casa, digamos, ¿no? Y el mecanismo de devolución, en fin, etc. Bueno, entonces lo que quiero decir con esto es que el dispositivo online no es menor. ¿Mm? Su impacto y el modo en que va a reconfigurar los vínculos humanos y que va a reconfigurar la relación entre los sujetos. Hoy día asistimos a datos de esa naturaleza, o sea, pensemos, por ejemplo, la relación adicta, casi como una adicción, que una gran mayoría de gente tiene respecto a su celular, que es capaz de devolverse 15 cuadras, digamos, si se le quedó el teléfono en su casa, digamos, ¿no? Con una sensación de deprivación psíquica potente, digamos, si anda todo el día sin su celular, ¿no? Por ejemplo. O lo que significa la posibilidad de comunicación. Piensen ustedes en un dato. La mirada ingenua respecto al uso del dispositivo supone que el dispositivo es un instrumento del sujeto. Es decir, que el dispositivo es simplemente una porción manejable por nosotros. Ingenuidad. Lo que no nos damos cuenta es que el dispositivo como tal configura, modifica las relaciones que establecemos. Voy a dar un ejemplo menor. Lo que uno escribe en un mail, que es un dispositivo específico de escritura, es distinto a lo que uno escribe, por ejemplo, en Twitter o en Instagram, que casi no se escribe, digamos, ¿no? ¿Para qué hablar de TikTok? ¿No? Es decir, o WhatsApp. Es decir, el dispositivo ya configura el discurso. Es decir, ya configura el modo de comunicación y configura el modo de relación que voy a establecer con el otro, ¿no? Es decir, no es secundario el dispositivo, y el dispositivo está instalado, el dispositivo online entre nosotros, y va a reconfigurar de modo muy esencial y fundamental las relaciones, digamos, ¿no? Por lo tanto, debemos salirnos de esa escena ingenua de que nosotros manejamos los dispositivos y que todo depende de lo que uno haga con los dispositivos. No, los dispositivos están y han creado un mecanismo, diríamos, de reconfiguración, digamos, ¿no? Del sujeto, de los cuales hoy día estamos siendo testigos presentes. Después nos daremos cuenta del modo en que eso ha ido afectando nuestros vínculos, nuestras relaciones, ¿no? Por de pronto todos sabemos que en muchos países, especialmente en Asia, digamos, una de las consecuencias son las soledades absolutas, sujetos que llegan a su casa a las 3 o 4 de la tarde a poder jugar online con otra gente, digamos, ¿no? En fin, todo lo que conocemos a través de la virtualidad. Y en ese sentido, ha ido pasando también otra cosa que es bien interesante. Y esta podría ser quizá una consecuencia positiva, no lo sé, pero el hecho de quedarse en casa o de restringir los vínculos externos ha generado, por supuesto, un elemento muy conflictual, que, como decía anteriormente, los conflictos postergados han explosionado. Y eso ha generado conflictos familiares, eso ha generado conflictos entre padre e hijo y conflictos conyugales de manera muy relevante, digamos, ¿no? Ha aumentado la violencia y la agresión hacia la mujer y la agresión a los niños, ¿no? Producto de este estar ahí o en estado de confinamiento o en estado de hacinamiento, ¿no? Pero también ha generado otra consecuencia, que en la medida que hay menos externalidad, ha habido espacio, al parecer, para poder preguntarse ciertas cosas. No en toda la gente. Probablemente la mayoría de la gente lo que siente es sintomatología nomás. ¿Qué sintomatología? Bueno, la propiamente angustiosa, sensaciones de vacío, sensaciones de ansiedad, es decir, mucha sintomatología diversa, que por supuesto mucha gente pretende acallar farmacológicamente, suponiendo también ingenuamente que eso es producto de un problema de conexiones de cable en el cerebro o de secreciones, digamos, ¿no? Pero otra gente ha podido también crear un espacio para poder preguntarse, ¿no? Sobre sí mismo, para poder indagarse, lo cual ha generado, paradojalmente, ¿no? Que había, yo diría, una cierta explosión de las consultas
en el ámbito de la salud mental, ¿no? Chile, entre otras cosas, es uno de los países más, previa a la pandemia, más afectados en términos de salud mental, ¿no? Cito aquí dos datos, digamos, o sea, dos o tres datos. Primero, según la propia OMS, antes de la pandemia, 1 millón de chilenos padecía de síntomas de ansiedad y 800.000 de síntomas depresivos, ¿no? 19% de las personas que requieren atención por algún trastorno de salud mental, solamente el 19% tiene acceso a coberturas, por ejemplo, ¿no? 1 de cada 3 personas entre 21 y 68 años exhibe dificultades psíquicas. Aumento como nunca en Chile versus otros países de los psicofármacos. 40% de los jóvenes manifiestan la sensación de estrés, angustia, que es una estadística del INJUB, digamos, ¿no? 1/3 de licencias médicas están asociadas a trastornos psicológicos. Y aquí tenemos un problema complejo, porque esa sería otra charla, ¿por qué esto pasa en Chile, y no, o más en Chile y en otros países, digamos, ¿no? El presupuesto de salud mental ha estado detenido por décadas, digamos, ¿no? Ni siquiera igualamos el promedio mundial, que es del orden del 3% mundial. ¿Ah? La OMS recomienda que el gasto en salud mental debe estar cerca del 5% del presupuesto, ¿no? El promedio de los países de la OCDE es 3 veces más, llegando cerca del 6%, solo estamos cerca del 2%, digamos, ¿no? ¿Para qué hablar de otros países? Digamos, Australia el 9,6%, Reino Unido el 10%, Suecia el 11%, Nueva Zelanda el 11%, Uruguay el 8%, digamos, ¿no? Es decir, estamos muy lejanos. Y por supuesto que ese no es solo un problema económico, es un problema político, o sea, de decisión política respecto en qué invertir. Pero por supuesto que invertir en salud mental, y nosotros lo sabemos los psicoanalistas, supone inversiones que recién podrían ser rentables, para usar un vocablo actual, en el mediano o en el largo plazo. Pero cuando hay un empuje, cuando hay un énfasis que tiene que ver con el corto plazo, es decir, con la productividad ahora ya, por supuesto que es distinto. Les quiero mencionar un dato. Uno de los aportes importantes que hubo en salud mental fue en algunos de los gobiernos pasados, cuando se incorpora al auge la depresión. Entonces, desde ese momento, la depresión puede ser cubierta psiquiátricamente, y el manual, digamos, dice que también se puede acceder a consulta psicológica hasta un máximo de 15 sesiones, pero dice el manual conductual cognitivo. ¿Por qué? Por una cosa obvia, porque, bueno, en primer lugar, y eso es, hagamos mea culpa por la ausencia de los psicoanalistas en general en el ámbito de lo público, digamos, ¿no? Pero también porque, evidentemente, el psicoanálisis trabaja a contracorriente de nuestra hegemonía cultural. La hegemonía cultural hoy día privilegia lo inmediato, el aquí y ahora, lo rápido, ¿no? Justamente en virtud de lo que estábamos analizando anteriormente del papel de los dispositivos. Pensar en el psicoanálisis supone la tolerancia a la espera, por ejemplo, ¿no? Que es una capacidad que se desarrolla en el trabajo terapéutico. No porque, como dicen los que atacan el psicoanálisis, porque el psicoanálisis es muy largo. El psicoanálisis no es ni largo ni corto. La complejidad del sistema del psiquismo humano es de esa manera. Porque sería absurdo suponer que si uno pudiera hacerlo más corto lo va a hacer más largo, digamos, ¿no? No, tiene que ver con la complejidad del funcionamiento del sistema humano, ¿no? La complejidad del psiquismo y de la conflictiva humana. Entonces el análisis justamente trabaja en esa capacidad que tiene que ver con saber esperar. Y por supuesto que estamos contra eso. Por eso mismo entonces, en el ámbito de la salud mental, ¿qué es lo que se quiere? Pensando, por ejemplo, en la depresión, digamos, fármaco y 15 sesiones, que ojalá el sujeto lo más rápidamente vuelva a la cadena productiva. O sea, a nadie le interesa, digamos, examinar los conflictos más complejos, sino que rápidamente vuelva a funcionar, ¿no? Porque tiene que ver con el andamiaje y el engranaje en el cual todos estamos insertos, digamos, ¿no? No hay espacio ni tiempo para ahora preguntas lujosas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, y ese por supuesto que es una consecuencia actual. Termino con esto último para que veamos preguntas, dudas, en fin, etcétera, ¿no? O discrepancias, ataques, en fin, lo que ustedes quieran. Uno de los ejes que vamos a tener que estar muy atentos en lo que viene a futuro, como consecuencia post-pandemia, ¿no? De aquí en los próximos años, es una gran lucha fundamental. Aquí hay dos luchas esenciales que vienen, ¿no? Como impacto de esto y que van a repercutir en el conflicto psíquico. Primera lucha importante.
quién o quiénes van a construir la hegemonía discursiva acerca de lo que pasó. ¿Por qué hablo de hegemonía discursiva? Porque finalmente hoy día las cosas van a ser vistas, sentidas, como siempre, ¿no? Pero hoy día es más claro, van a ser vistas, sentidas, interpretadas en función de cuál discurso dominante va a caracterizar esas cosas. Con esto estamos diciendo que algo que es muy psicoanalítico, que las cosas pueden ser leídas y ser vistas en función de un acto interpretativo, es decir, de un discurso, de palabras. Y por supuesto que cualquier poder, el que sea, tiene la potencia para construir un discurso acerca de lo que sucede. Y aquí hay hegemonía, hay discurso en pugna, digamos, respecto a lo que anteriormente yo dije, por ejemplo, dos ejes por donde se puede venir los dilemas, digamos, de la sociedad humana. Bueno, un primer conflicto va a ser esto, la lucha por hegemonías discursivas distintas, por donde se conduce la forma de entender lo que aquí pasó y el modo en que va a construir civilización futura. Y hay discurso en pugna. Primera consecuencia. Segunda consecuencia, y esto es muy importante porque tiene que ver con lo primero, con la hegemonía discursiva. Esto ya venía antes de la pandemia, pero hoy día es mucho más agudo. La lucha, la gran lucha, la lucha por los datos. Si hay algo estratégico, fundamental, en el cual los grandes poderes, digamos, de cualquier orden, están hoy día disputando, es la lucha por los datos. La pelea que observamos un tiempo atrás, digamos, ¿no? Que todavía somos testigos, entre Trump en su momento, digamos, ¿no es cierto?, y los chinos respecto al 5G, no es una pelea solamente comercial. Es una pelea que tiene que ver con quién se apropia del control de los datos. ¿Mm? Entonces ahí estamos en un punto que es muy esencial, porque vamos a acceder cada vez más claro a un escenario distópico, es decir, lo contrario de lo utópico, digamos, ¿no? Que ya Foucault, hace mucho tiempo atrás, nos advertía el control biopolítico, es decir, el control de los cuerpos. Hoy día no hay nada más evidente, producto de la pandemia, del control corporal. No solamente nos toman la temperatura, digamos, ¿no es cierto?, o nos hacen el PCR, sino que además está el control corporal que tiene que ver con el confinamiento, digamos, ¿no? Con el control físico del desplazamiento de los sujetos. ¿Mm? Pues bien, por ejemplo, el ejemplo más evidente tenemos China, digamos, ¿no? En China, el modo en que, usted sabe, esto es un dato real, digamos, el modo en que un ciudadano chino actúa, hace o no hace lo que es pedido por requerimiento de la autoridad, desde votar un papel o cualquier otro tipo de situaciones, es graficado con puntos a través de miles de cámaras, digamos, que están en las ciudades, y el desarrollo de mayor puntaje o menor puntaje lo hace mejor o peor ciudadano y más accesible o menos accesible a ciertas cosas. Bueno, para allá vamos, digamos, ¿no? Para allá vamos. Por lo tanto, el control de los datos va a ser un elemento muy fundamental y esencial porque tienen que ver con los manejos. O sea, todos somos testigos, estos datos que ustedes ya saben, digamos, ¿no es cierto?, de que estudian explicar en la universidad incluso cómo se hace esto. Es decir, que si uno pincha viaje o puso viaje en Google, después le llegan todos los avisos de viaje, digamos, ¿no? Porque se llama eso una estrategia comercial que persigue al consumidor, digamos, ¿no? Y que también, y eso es real, no escuchan. Eso no es una cosa paranoica, es real. Digamos, ¿no? Uno habla de ciertas cosas, que quiere viajar a tal lugar, y después aparecen los, ¿cómo se llaman? Las propagandas de viaje. O sea, somos sujetos absolutamente que estamos en el marco de una sociedad absolutamente vinculada, conectada, donde el control de los datos es un elemento muy esencial para lo que viene, ¿no? Bueno, por lo tanto, todo esto es exacerbado hoy día a partir de la instalación del COVID. Pero lo que quiero reafirmar acá, para que pasemos a las preguntas, o los comentarios, que el impacto de esto va a reconfigurar radicalmente el modo en que nos vamos a comportar de aquí para adelante, digamos, ¿no? La situación vivida hizo resurgir, reaparecer instancias muy básicas y primitivas del sujeto, hizo aparecer ansiedades muy estructurales y fundamentales de cada uno de nosotros que no fueron creadas por el COVID, sino que el COVID y las circunstancias que de ellos se deducen hizo explosionar y hizo aparecer, ¿no? Y por lo tanto, esos impactos los vamos a ir abordando. Hay miles de otras cosas que podríamos decir. Por ejemplo, qué pasa con los niños que se han criado este año, hasta año y medio, sin contacto con pares, por ejemplo, ¿no es cierto? O las personas, pacientes que no tienen que están sin pareja y que sin embargo tienen una dificultad grave, producto, digamos, ¿no es cierto?, de la ausencia de vínculos sociales para poder vincularse y encontrar pareja. Ni siquiera la universidad, que es una suerte natural, hoy día funciona como tal. En fin, hay una serie de consecuencias, ¿no? Que no quiero detallar porque ustedes las conocen, quiero centrarme más bien en los impactos gruesos y estratégicos de lo que estamos
siendo testigo, y que evidentemente va a reconfigurar de modo radical, digamos, ¿no es cierto?, la forma de comportarnos como sujetos humanos. Bueno, entonces, vamos, pues ya he hablado mucho, vamos ahora a las preguntas, comentarios. Yo preferiría, soy de la herencia antigua, que lo hicieran, o sea, que quien quiera preguntar, pueda preguntar en voz alta. Si hay dos que hablan, uno esperará al otro. Preguntas, comentarios, opiniones, queda abierto. Yo no veo todas las páginas, así que por favor confío en sus órdenes. O si quieren me pueden escribir aquí en el chat quién quiere preguntar y yo le doy la palabra. O comentar. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Camila. Camila. Sí. Bueno, muchas gracias por la charla. Yo tengo una duda específica en cuanto al dispositivo clínico. ¿Cómo se está haciendo ahora, por ejemplo, en análisis con las personas que estaban en el diván, ahora como para pasar a esto de Zoom, al revés también, como la gente que quizás estaba como para ir al diván y ahora es como esta modalidad de Zoom, más o menos como conocer eso? Muchas gracias. Ya. Bueno, la pregunta tuya, Camila, por supuesto, es una pregunta que seguiría una respuesta muy amplia, casi una pura actividad con eso, ¿no? Pero en términos gruesos, mira, lo importante acá es lo siguiente. El diván es un mueble solamente. Es decir, es un mueble que facilita, que ayuda, evidentemente, a que podamos ejercer más el trabajo psicoanalítico, en la medida que la ausencia de contacto con el analista facilita o crea las posibilidades de que haya un mayor contacto con el mundo interno, ¿no? Pero no asegura que eso pase, crea más posibilidades, ¿no? Por supuesto que también la presencia física hoy día está fuera de ese contacto, ¿no? Porque hay una serie de información que la presencia física, que la corporalidad da. Hoy día tenemos la paradoja de que uno, en este caso yo, digamos, y todos los pacientes que uno recibió durante este año, los conoce profunda, íntimamente, y sin embargo no los ha visto presencialmente. Hay una paradoja muy grande, digamos, somos conocidos profundamente de la intimidad de ese paciente, sin embargo no lo conocemos en un sentido global, digamos, ¿no? Lo cual es muy novedoso. ¿Qué va a pasar con esa sorpresa de encontrarse, digamos? Porque uno ve la cara, no tiene idea si mide, uno no llena una ficha con cuánto mide, cuánto pesa, no tiene nada, digamos, cuáles son sus medidas, nada. Ahí tenemos una novedad que va a ser interesante. Ahora, eso trae algunas consecuencias. Por ejemplo, yo diría que con los pacientes que no estaba trabajando frente a frente, bueno, que venía trabajando frente a frente, pensemos en esos pacientes, hay posibilidad de que ese trabajo continúe porque hay una cierta memoria, entre comillas, del vínculo, de la relación. Con los pacientes que no estaban trabajando en diván y que a veces tienen una frecuencia alta, ¿no? Hemos tratado de acercarnos, sin rigideces, por supuesto, a lo más posible a esa escena. Y eso significa que los pacientes crean su propio marco de intimidad, que va desde su pieza hasta el auto a veces, digamos, ¿no? Como único lugar posible. Una paciente me decía, tengo a mi marido en la casa, tengo a los niños, tengo al perro, el único lugar privado es mi auto, digamos, ¿no? Donde pueda recrear lo más cercanamente posible la escena de intimidad y privacidad que requiere el trabajo analítico. Muchas veces con esos pacientes lo que uno hace es saludar con cámara, digamos, entre comillas, sí, saludar, cortar la cámara. Aquí hay dos modalidades, hay gente que lo que hace es cortar ambas cámaras, o hay gente que corta solamente la cámara del paciente. Pero uno ve perdón, corta la cámara propia, digamos, y uno ve al paciente, pero el paciente no lo ve a uno. Que es más o menos la escena del análisis, digamos, ¿no? Y en los pacientes nuevos va a depender, ¿eh? Porque del marco técnico, de las posibilidades reales para poder generar eso. Pero como felizmente nuestro trabajo es un trabajo con la palabra circula igual, ¿no? A través del trabajo terapéutico online. Y yo diría, más allá de lo que incluso yo me reconozco prejuiciadamente, podía suponer, que hay cosas que suceden muy potentemente, muy intensamente en el contacto, o sea, que hay contacto, que las emociones que ahí se generan, que suceden,
realmente pueden pasar, a pesar de esa distancia, de esa aparente, digamos, corte que significa el ejercicio de una pantalla contra otra. Por lo tanto, eso yo diría, como experiencia propia. Macarena preguntaba, hola Macarena, pregunta, ¿qué espacio ves para la desobediencia, la resistencia como respuesta a los impactos de la pandemia? Una pregunta compleja esa. Bueno, yo creo que en primer lugar la desobediencia y la resistencia son ejes consustanciales humanos también, ¿no? La posibilidad de desobedecer, en un sentido grueso lo digo, estoy hablando genéricamente, la posibilidad de desobedecer, la posibilidad de resistir, son parte de una condición ética del sujeto. La pura obediencia, en un sentido global estoy hablando, la pura obediencia a la norma, a la ley, en un sentido extremo, digamos, ¿no es cierto?, puede suponer incluso un acto perverso. Voy a explicar por qué. Porque esa normativa obedecida sin reflexión puede generar una situación absolutamente destructiva. Pensemos, por ejemplo, en un punto. Esa noción justificatoria fue la usada por uno de los grandes asesinos de la humanidad, por Adolf Eichmann, ¿no?, en el Nuremberg, el jerarca nazi, cuando su justificación de la matanza, digamos, ¿no?, calculada, fría y racional de los nazis en los campos de concentración fue decir, yo obedecía órdenes. Yo cumplí la ley como buen alemán, digamos, ¿no?, de esa época. O lo que después se llamó obediencia debida. Entonces, el punto es que siempre el tema de la condición ética pone al sujeto, y va a poner al sujeto en una dimensión absolutamente precaria, de tener que decidir en función de sus prerrogativas, aunque eso incluso pudiera hacerlo desafiar una ley, o una norma, o una moral. Es una condición única en la cual el sujeto se convierte en sujeto, y no se convierte en objeto pasivo de una situación externa, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que el sujeto es un sujeto sin ley. No. Parte de la condición democrática supone someterse al juego de los discursos diversos y a la aceptación de la condición mayoritaria de una perspectiva. Y lo que uno tendrá que hacer es, por supuesto, concurrir a ese juego diverso, a las reglas del juego colectivo, y someterse, por lo tanto, a la condición de mayorías y minorías, hasta el límite en que uno pueda suponer que transgrede estas convicciones, ¿no? Y tendrá que arriesgarse a su acto y a su efecto también, ¿no?, que puede ser el castigo o incluso la cárcel eventualmente, porque son cosas extremas. Ahora, yo creo que hoy día, aludiendo a la pregunta específica que hacía Macarena, tenemos como efecto también de los dispositivos un colectivo más informado, un colectivo menos ingenuo, pero que tiene dos problemas, a mi juicio, que son complejos. En primer lugar, que convierte las herramientas de lo que llamamos, digamos, las redes sociales en una fuente de verdad. Y todos sabemos, me ha tocado hacerlo muchas veces, la generalización de noticias que son fake news y que hay que estar desmintiendo, digamos. Anteayer mismo salió una noticia que circuló mucho, que la región metropolitana se iba toda a cuarentena en minutos, digamos, ¿no? Hubo que desmentirla. Y así como esas varias. Entonces, ahí también estamos en un problema, porque justamente lo que hablamos es que el control de los datos es fundamental. Y piense usted la relevancia de los datos que tienen en términos de lo que va a significar ese control en virtud de poder producir información o desinformación, ¿no? Primera cosa. Y segundo, algo que también hablábamos anteriormente, que la angustia es productora, entre otras cosas, también de respuestas tremendamente de descarga de esa angustia y esa ansiedad, y que van en contra de la posibilidad de espera. Porque, por ejemplo, respecto a la posibilidad de cambio, todos sabemos, lo sabemos nosotros como psicoanalistas, que el cambio supone la capacidad de espera. Para resolver el conflicto psíquico supone una cosa que es fundamental. Todos que sabemos psicoanálisis sabemos ese punto. La capacidad y el proceso elaborativo. Y el proceso elaborativo, el working through, supone la posibilidad de tener que integrar, que hacer los procesos de duelo, que concordar cosas en el mundo interno, que poder aproximarse a una posibilidad de diálogo interno,
etcétera, etcétera. Bueno, en el campo de lo social supone también cosas que de repente la gente desprecia. Tener que hablar, concordar, pactar, renunciar, llegar a acuerdo, etcétera. Supone además esperas. Y ahí hay un punto que es muy complejo, digamos, ¿no? Porque evidentemente eso está en contradicción con la urgencia y puede tener siempre el peligro, ¿cierto?, de una respuesta fundamentalmente impulsiva, plena, diríamos, de razones valiosas, plena, digamos, de perspectiva futura y de horizonte que se hace absolutamente viable, pero que sin embargo desprecia las condiciones de la realidad. Y ahí estamos en un punto que es complejo. Un segundito. Ahora, eso entonces es un punto también importante para tener en cuenta, digamos, ¿no? Carolina, hola Carolina, preguntaba sobre el tema del miedo, digamos, ¿no? Especialmente en los años que vienen, en términos de la depresión, de los trastornos de ansiedad, y por ahí alguien también preguntaba, Marianela, respecto a los niños. Bueno, yo creo que lo esencial es pensar que estamos siendo testigos de algo que no sabemos. Quiero reflexionar conceptualmente aquí sobre este punto. La condición de testigo es una condición que siempre ocurre a posteriori. Es decir, en tanto somos espectadores, no sabemos de qué estamos siendo testigos. Recién lo sabremos en 10, 15 o 20 años más de qué éramos testigos respecto a lo que estamos viendo hoy día. Justamente la dimensión del presente y de espectador inmediato hace que no podamos entender todavía la condición de testigo, que es siempre a posteriori. Voy a poner un ejemplo. Si alguien estaba parado, no sé, ¿dónde? En Manhattan, digamos, el 11 de septiembre del 2001, y vio caer los aviones sobre las Torres Gemelas, podría pensar que era testigo privilegiado de lo que estaba aconteciendo. Pues no. Quizás recién 10 años después supo de qué fue testigo, es decir, de las consecuencias, de los hechos, de lo que eso generó. La condición de testigo es una condición a posteriori y se construye, digamos, eventualmente, fundamentalmente a partir de lo que decíamos anteriormente, de esa constitución discursiva, digamos, ¿no? Y de la hegemonía de esa constitución discursiva. Ahora bien, yo creo que en ese sentido, las repercusiones vamos a tener que estar muy atentos y probablemente tengamos consecuencias en el ámbito de lo depresivo, de la angustia, de la ansiedad, y tengamos repercusiones también corporales, porque finalmente la angustia, la ansiedad y todos los efectos psíquicos ocurren en un lugar material que es el cuerpo. El cuerpo es el principal informador de lo que sucede en la condición psíquica, digamos, ¿no? El psiquismo no está en una condición etérea, digamos, de un campo energético. Funciona y se imprime y se expresa en la corporalidad, que es el lugar material donde se deposita la conflictiva, ¿no? Y eso significa, por lo tanto, un aumento probablemente, vamos a tener que estar atentos a eso, también de enfermedades de distinto orden, digamos, es probable. Ya la estamos observando, ¿no? Y significa también, en el caso de los niños, estar muy atento a cómo eso se expresa en la transmisión de la ansiedad, en la transmisión de la angustia que viene de los padres, en esa condición externa, inexplicable para los niños, ¿no? Que tiene que ver con la ausencia de contacto, mayor vínculo con los padres que pueda tener que romperse, digamos, ¿no es cierto?, en estos días, en algunos exposición a la violencia, en otros exposición de una cercanía amorosa, y también de elementos que se han incorporado a ellos como una especie de normalidad. O sea, hay niños que desde chiquititos nacieron y ya llevan un año y medio, y la mascarilla es como un elemento habitual, ¿no es cierto?, de los padres, ¿no? Probablemente ellos podrán creer que la gente es así, digamos, ¿no? Es decir, que así como se pone un sombrero, se pone mascarilla. Pero evidentemente que la transmisión que trasciende sobre ello y que estar atento es la transmisión de la angustia, la ansiedad y los conflictos que en los sostenedores eso puede generar, digamos, ¿no? Pregunta Martín Moraga. Gracias a los comentarios, Marianela. Dice, desde su mirada, ¿qué tanto serviría la terapia cognitivo-conductual para nuestros pacientes del hoy, considerando que muchos, sobre todo la juventud, buscan una alternativa más bien breve y rápida? Bueno, está preguntando a quién no debe, digamos, ¿no? Acerca de la terapia cognitivo-conductual.
Lo primero que hay que decir es que las diferentes perspectivas terapéuticas discrepan es primero sobre dos elementos fundamentales. ¿Qué entendemos por psiquismo, por el conflicto psíquico, digamos, ¿no? Por constitución del psiquismo? Y en segundo lugar, ¿qué entendemos por cura? ¿Mm? Por lo tanto, esa diferencia es esencial para entender entonces qué es lo que perseguimos en el trabajo terapéutico, ¿no? Es probable, voy a poner un ejemplo concreto, es probable que si un niño se hace pipí, tiene enuresis, y lo llevan a lo mejor a un tratamiento cognitivo-conductual, es probable que a las 10, 15 sesiones, a través de distintos mecanismos, y no estemos informados cómo estarán hoy día, digamos, ¿no? Los tratamientos, no creo que sean de ser ya más lejanos de lo pavloviano, por supuesto, digamos, ¿no? Pero es probable que después de 10 o 15 sesiones el niño no se haga pipí, y todos contentos. Pero evidentemente que la mirada analítica tiene una dimensión de cura distinta. La pregunta sería, bueno, ¿pero por qué se hacía pipí? Digamos, ¿no? Si ya no se hace pipí, ¿por dónde va a expresar esa conflictiva? Y vamos a suponer que va a aparecer por otra vía, digamos. Porque la dimensión de cura es distinta. Entonces, en relación a los jóvenes, yo tendría que decir que, en primer lugar, especialmente en los jóvenes, y lo digo yo que trabajo con adolescentes también y con adultos jóvenes, el análisis o el trabajo analítico es tremendamente potente y enriquecedor, porque crea esa estructura intermedia, comprensiva, que genera la distancia necesaria entre el impulso y la conducta. La tendencia a la descarga, digamos, no justamente del paso inmediato, diríamos, ¿no? de lo impulsivo o de la condición deseante a la conducta puede ser tremendamente destructiva. El trabajo de pensar, de crear ese colchón intermedio, por decirlo de alguna manera, genera condiciones efectivamente de que ese muchacho advenga sujeto, es decir, pueda intentar dirigir su vida y no sea dirigido por esos factores. Segunda cosa, por supuesto que cuando estamos hablando de esto, de concepción del psiquismo, no estamos pensando en el psicoanálisis como alguien podría suponer 4 veces a la semana durante 15 años, digamos, ¿no? Eso es una posibilidad de trabajo psicoanalítico, probablemente a lo que se formará en el psicoanálisis, digamos, ¿no? Y cualquiera quiera hacerlo, por supuesto. Pero el psicoanálisis es esencialmente un modo de entender la conflictiva psíquica. Por lo tanto, el modo en que se expresa técnicamente va a depender de varias cosas, digamos, ¿no? De las condiciones de deseo del paciente, de las condiciones materiales, o sea, si estamos haciendo un trabajo analítico en un COSAM es distinto a lo que podemos hacer en la consulta privada, del deseo, como dije anteriormente, del paciente por abordar su conflictiva, en fin, de la frecuencia, las condiciones materiales, del tiempo, de muchas circunstancias. Entonces, por lo tanto, la técnica no es la técnica está al servicio del paciente. Lo que vamos a intentar hacer es cómo escuchar analíticamente a ese paciente en el lugar donde esté. Y sabemos que a lo mejor los modos de intervención que tendremos van a ser distintos en un lugar u otro, que lo que podemos conseguir también será distinto en un lugar u otro, pero un analista o alguien que tiene incorporada la escucha analítica podría trabajar en cualquier lugar y en cualquier lado, teniendo características claras acerca de eso. E incluso si es posible, digamos, ¿no? De que alguien diga, mire, usted tiene 20 sesiones, bueno, yo diría, mire, entre 20 sesiones y nada, es preferible y a lo mejor poder entender lo que le pasa a esa persona a través del modo de entender su conflictiva psíquica. Y lo que le diré y le mostraré, digamos, o hará posible despertar como posibilidad de pregunta en ese paciente, será distinto que si trabajara en un enfoque cognitivo-conductual. O sea, lo que te quiero decir esto es para romper esa especie de unidad férrea y rígida y malintencionada que hay entre psicoanálisis y una técnica. Las técnicas son diversas en psicoanálisis, ¿no? La única técnica fundamental es la asociación libre. Y la interpretación, y el analista escuchará desde la transferencia, pero ¿qué hará? ¿Cómo lo expresará? ¿Cómo lo percibirá? Va a depender de la multiplicidad de condiciones, digamos, porque lo importante es el modo de escucha en que el analista se sitúa respecto a su paciente. Eso respecto a la pregunta de Martín. Digna. A ver si hay preguntas, que hay varias preguntas, quiero saber si hay algo que pueda juntar. Bueno, pregunta Digna, ¿cómo se puede valorar lo traumático de este acontecimiento en cuanto a sus consecuencias en lo personal y colectivo? Bueno, yo diría que la única posibilidad o la posibilidad fundamental de elaboración, como ya lo sabemos, digamos, es hablar, es poder dialogar, es poder conversar. Todo aquello que contribuya a la descarga puramente de lo tensional, de lo pulsional, digamos, o de la tensión,
no contribuye a la posibilidad de poder enfrentar el eje de lo traumático. Lo traumático, recordemos el trauma es trauma cuando la capacidad de acoger del aparato, de tramitar ese impacto, no es posible y lo desborda. ¿Mm? Por eso que en general la gente que ha tenido elementos traumáticos, una de las cosas que más ayuda es que pueda hablar sobre eso, que pueda indagar, que pueda hacerlo circular a través de una obra, de un libro, de una palabra, de una capacidad de testimonio, de lo que fuera, digamos, ¿no? Eso es lo que genera la posibilidad de modificación, ¿no? Por lo tanto, el punto es cómo crear entonces esos mecanismos de circulación de la palabra para que efectivamente este abordaje lo podamos enfrentar de manera común. Eso supone además también un rol muy fundamental de nuestros gobiernos, ¿no? Porque si algo que hemos aprendido en este momento y hemos rescatado en este momento, y al cual todos hemos acudido, digamos, ¿no? Ya sea como soporte imaginario o como soporte real, digamos, ¿no? Que es el papel del Estado. ¿Mm? O sea, el Estado como una especie de otro que está ahí imaginariamente al cual acudimos, digamos, ya sea para las grandes empresas, digamos, para que, como la TAM, que los ayude, o para la gente que no tiene recursos y trabajo, todo acude finalmente al Estado, digamos, ¿no? Es decir, el papel entonces es un sostén colectivo que solidariamente se constituye un soporte de base para acudir solidariamente, es una de las posibilidades. Vamos a ver si eso se constituye efectivamente en una posibilidad real. Ahí no estamos en lo que hablamos anteriormente de la lucha por la hegemonía discursiva, digamos, ¿no? Y en segundo lugar, el sostenimiento, por lo tanto, y esa es la revalorización de los vínculos, que es un elemento fundamental. Si hay algo que también a la vez, en el ámbito de lo cotidiano, digamos, la gente dice, es la relevancia de los vínculos como sostén de la posibilidad de instalarse en el mundo de una manera diferente, digamos. Sostén de lo colectivo, revalorización de los vínculos, ¿no? Ahora, pregunta Nicolás, sí puede haber, dice, una noción de historicidad de lo que se está viviendo en el tiempo presente en un ejercicio reflexivo individual y o colectivo. A ver, lo que pasa es que las preguntas que hacen ustedes darían, insisto, para una charla específica, digamos, ¿no? Porque la historicidad, ¿cómo podemos entenderlo? Historizar, por ejemplo, en psicoanálisis, ¿no? Historizar supone, primero, entender que no hay verdades estatuidas a priori, digamos, ¿no? Y que el trabajo analítico no se intenta llegar a una verdad a la cual uno hurga, y llegó a ese cofre donde la verdad se ocultaba. Desde Freud sabemos, ¿no?, que gran parte de nuestros recuerdos son construcciones. Que incluso Freud dice otra cosa, hay recuerdos encubridores, hay recuerdos que tomamos como recuerdos, pero que en realidad están construidos como recuerdos para esconder otra cosa, digamos, ¿no? Y que por lo tanto, como analistas, no somos detectives para decir si lo que el paciente está diciendo es real o no es real, ¿no? Lo que nos importa es que ese paciente historice, es decir, transforme en relato, transforme en historia una vivencia que estaba desordenada, digamos, pululando y actuando sin que él lo pudiera percibir, ¿no? Por lo tanto, esa historización es un acto siempre posteriori, y supone el reconocimiento de los impactos. Entonces, respecto a lo que pregunta Nicolás, por supuesto que esa historicidad es posible desde ya comenzar a construirla, pero supone también, como en el mismo análisis, que es una construcción sujeta siempre a su derrumbe, es decir, a su cambio, a su posibilidad de modificación. Lo contrario es intentar una simetría que no es posible entre esa historicidad constituida de cualquier lugar y la verdad. Sabemos también desde el psicoanálisis que esa construcción de verdad es una construcción absolutamente siempre imposible de estatuir como tal. Y que si hay algo que caracteriza al psicoanálisis en su función subversiva, es poner en juego cualquier noción de historia oficial. Toda historia oficial, tanto en lo individual como en lo social, es una historia de la defensa. Por lo tanto, la historicidad supone esa apertura permanente a la modificación de aquello que entendemos como historia oficial de nosotros. Esa es justamente la capacidad historizadora, digamos, ¿no? Capacidad historizadora que además va a depender, insisto, de cuáles son los elementos que van a conducir esa posibilidad de poner nombre a las cosas, digamos, ¿no? En lo individual y en lo social, digamos, ¿no? Respecto a la pregunta de Nicolás.
Camila decía, respecto a la clínica psicoanalítica con niños y niñas, que implica juego y son algunos de los más afectados con este nuevo cambio, ¿cómo se está llevando estos medios virtuales, considerando el aspecto ético y la transferencia? Bueno, yo no trabajo con niños, chicos, por lo tanto lo que les puedo decir es lo que los colegas me comentan, que efectivamente hay una dificultad y hay muchos colegas que están arriesgándose a poder establecer con los niños, bajo la perspectiva que los niños son menos transmisores, digamos, ¿no? del virus, a establecer un vínculo con ellos. Pero efectivamente hay un problema técnico muy complejo, ¿no? Porque la relación especular, digamos, me refiero con la pantalla, crea una dificultad concreta. Creo que hay una dificultad técnica muy, muy compleja, digamos, de cómo poder abordarla y resolverla, porque efectivamente el juego al cual uno puede tener abordaje desde lo virtual, digamos, ¿no es cierto?, es distinto que lo presencial, porque la presencia del analista en el juego, en el analista de niños, digamos, crea un vínculo tal, susceptible de ser interpretado justamente a partir de su presencia, donde obviamente es diferente, digamos, ¿no es cierto?, para el niño en la distancia física que supone la pantalla, digamos, ¿no? Entonces, efectivamente, hay un problema que es complejo. Pregunta Miriam Cruz, ¿cómo se aborda el miedo de los trabajadores de salud que han estado expuestos a la atención directa de pacientes COVID? ¿Cómo manejar la angustia, lo que viene? Ya no hay incertidumbre porque ya sabemos lo que viene otra vez, el aumento de casos. Bueno, yo creo que, tal como decía anteriormente, y esto lo sé porque, bueno, uno atiende médicos, en fin, y gente que trabaja en el ámbito de la salud, primero, cómo sentir que ellos tienen en lo que hacen, primero, dos cosas. Primero, un respaldo colectivo de un sostén institucional. O sea, es muy fundamental la institución. La institución actúa como un soporte imaginario y concreto y efectivo de sostén. En segundo lugar, la validación, y eso sí ha ocurrido, que el público, es decir, que el colectivo puede hacer del lugar en que ellos están haciendo su trabajo y están siendo depositados. Tercero, la posibilidad de creación, que ya se han hecho en algunos lugares institucionales, de momentos y espacios de circulación de angustia. O sea, estoy hablando incluso de grupos operativos, digamos, al interior de los lugares institucionales, donde pueda, con ayuda de un experto, hacer circular la angustia, ponerle nombre, poder identificar y poder crear los mecanismos de defensa colectiva que tienen que tener los trabajadores de la salud en la medida que cada uno esté absolutamente relacionado con otro. Si hay algo que ha mostrado, justamente pensando en lo que los pacientes traen, esta situación es que los vínculos de poder que podían haber anteriormente, por ejemplo, entre un médico y un tecnólogo, digamos, un médico y una enfermera, o una auxiliar de enfermería, se diluyen en la medida que todos hoy día son absolutamente corresponsables del otro en esta función. Y eso crea un nuevo mecanismo de circulación del poder y un nuevo modo también de cómo transitan los vínculos humanos, ¿no? Y eso es una experiencia tremendamente potente respecto a lo que hoy día está pasando, digamos, ¿no? Carolina pregunta, al hablar de la relevancia de los vínculos en tiempo de confinamiento, ¿cómo será posible tratar la falta de ellos en un entorno invadido constantemente por el miedo? No sé si me explico. ¿Cómo suplir esa necesidad de vínculo en un espacio por donde se nos está separando día a día? Pregunta también María José, porque lo une a lo mismo, ¿cómo es posible abordar los duelos en este escenario donde estamos expuestos constantemente a la fragilidad o incertidumbre? Claro, la respuesta más fácil sería, vayan al trabajo terapéutico, vayan a análisis, digamos, ¿no? Pero como no es posible crear soporte de manera absolutamente, digamos, expansiva y de manera absolutamente colectiva, yo creo que ahí el punto esencial es poder crear mecanismo en aquellos lugares donde sea posible hacerlo. Esto pasa de instituciones, en organizaciones, en grupos, como dije anteriormente, de sostén colectivo, digamos, ¿no? Segundo, creo que como país, además, tenemos una gran tarea, ¿no? De cómo imaginar, y eso es parte de lo que viene, cómo imaginar un país distinto. Es decir, el país como un soporte colectivo de aquellos que efectivamente son depositarios, en primer lugar, del impacto más gravemente por su indefensión de lo que hoy día sucede, y cómo entender, ¿no es cierto?, porque eso nos ha mostrado hoy día la situación actual, de la corresponsabilidad solidaria, no solamente por un asunto de ser magnánimo, sino que el ejercicio que hace hoy día un repartidor de Rappi, digamos, ¿no es cierto?, de Corner Shop, o de lo que fuera, o lo que hace un empleado de una farmacia, o cualquier persona que desarrolle una actividad aparentemente
desvalorizada previamente, es vital para el funcionamiento colectivo, ¿no? Eso supone un nuevo modo, entonces, de concebir las relaciones sociales, y un nuevo modo de concebir las relaciones humanas, y de concebir también la importancia de los sujetos al interior de una construcción colectiva. Pero supone, por tanto, nuevamente lo que hablábamos anteriormente, cómo imaginar países diferentes, cómo imaginar la circulación del poder distinto. Y eso probablemente se va a traducir, y tendría que traducirse en parte importante a las discusiones que nosotros vemos hoy día, ¿no? Es decir, aquí hay un punto que es bien complejo y que sería obviamente una larga discusión. Todos hemos escuchado de manera permanente el discurso una y otra vez, y con razón, de crítica del mundo político, digamos, o sea, que se vayan todos, ¿no? Pero el problema es que ahí estamos abandonando una fatalidad. Si hay, el único modo de poder pensar en la posibilidad de cambios reales y no solamente por decirlo así, un estado de ánimo, digamos, ¿no? Pero que no modifica nada, es que esos cambios se tienen que conseguir de tal manera que finalmente se transmitan y se ejerciten y se vehiculicen en una instancia de la legalidad. Si no ocurre eso, por más justa que puedan ser las razones, no tiene viabilidad real de ejecutarse y de tener impacto, por lo tanto, en los sujetos. Y eso supone entonces que probablemente en el próximo escenario que vamos a ver, es muy relevante lo que va a pasar, ¿no? Es decir, en esta discusión institucional, ¿no? Donde ojalá generar la mayor cantidad de discusiones, conversaciones, diálogo y participación y por supuesto de votación, para poder efectivamente incidir, porque si no, en lo otro va a significar quedar como espectadores rabiosos, digamos, de un proceso en el cual no somos partícipes, ¿no? María José también pregunta cómo trabajar con los trastornos alimentarios. Bueno, es que ustedes saben que en psicoanálisis no hay una técnica específica para cada caso. No es que uno diga con los depresivos hay que trabajar así, con los trastornos alimentarios hay que trabajar así, con los trastornos obsesivos así, ¿no? Es decir, lo único que uno cuenta en las distintas modalidades es cómo pensar psicoanalíticamente el conflicto. Por supuesto que en cada caso y en cada conflicto y en cada persona eso aparece y se ejecuta de un modo particular. Pero en este caso concreto, los trastornos alimentarios tenemos que entender, dependiendo de la historia, por supuesto, de cosas muy globales, como una expresión sintomática de algo que excede, ¿no? Que excede a la capacidad del sujeto de poder pensar lo que está sucediendo y cuyo vehículo, digamos, de descarga es la comida. Por lo tanto, una de las pistas a poder pensar es qué significa el objeto comida, ¿no? ¿Qué representa en el mundo interno del sujeto? ¿A quién va dirigida esa agresión? Si va dirigida contra sí mismo, por supuesto, digamos, ¿no es cierto? En el caso del trastorno alimentario, pero lo que podríamos pensar hipotéticamente, ¿quién habita en ese objeto de ataque, digamos, ¿no? Ya Freud nos enseñó eso en Dolor y Melancolía, ¿no? Es decir, ¿a quién ataco secundariamente, identificado en mí mismo, con el cual la comida se identifica, digamos, ¿no? Lo importante es analizar entonces ahí las fantasías más inconscientes que están actuando detrás justamente de la patología, de tal manera de poder abordar entonces a la sintomatología del trastorno alimentario como un eje que expresa una conflictividad de otro orden. Estoy hablando del trabajo analítico, eso no excede a que hay el apoyo, por supuesto, necesario, digamos, ¿no? De los aspectos nutricionales, ¿no es cierto?, la consejería de otro orden, pero el trabajo analítico no está puesto en ese registro, el trabajo analítico está puesto justamente en indagar aquello que está impulsando y pujando por esa acción, digamos, ¿no? Bueno, estamos cerca ya pasado un poquito de lo que habíamos previsto. No sé si hay preguntas, algún comentario último. Sí, realmente me pareció bastante interesante todo el planteamiento sobre esta angustia que está generando todo este tema de la pandemia. Esto nos hace sin duda volver como al tema del origen de la angustia, ¿no? Que vendría a ser la angustia de castración, a la cual nos estamos viendo quizá ahora más enfrentados con todo este tema de la pandemia. O sea, nos llegan nuestros pacientes hablando de sus relatos de pandemia, de cuánto les ha afectado, de cuánto han sufrido. Hay mucha gente que ha perdido seres queridos, y esa angustia se vuelve a manifestar y se vuelve a repetir y se transmite a través de las sesiones que hemos tenido ahora con este Zoom, digamos, preservativo, que está como operando actualmente. Es como trabajar esta angustia, esta castración, digamos, como para todos que está en este momento, ¿no?
Bueno, a ver, una cosa es lo que tú dices sobre dos. Por supuesto que lo que hoy día sucede en términos de hacer irrumpir, digamos, esta ansiedad fundamental que tiene que ver con la incertidumbre, con la amenaza de la muerte, conceptualmente, como lo dice Alejandro, es una, diríamos, expresión concreta y fáctica de nuestras ansiedades castratorias, ¿no? Es decir, de aquello que nos falta, de aquel hueco fundamental, de aquella fisura esencial que nos constituye, ¿no? Pero uno de los elementos fundamentales del proceso, dependiendo de la perspectiva, por supuesto, digamos, ¿no? Tiene que ver con cómo enfrentar esa constitución faltante del sujeto. Y uno de esos procesos fundamentales son los procesos de duelo. Es decir, procesos de duelo que tienen que ver justamente con tolerar la ausencia de completitud, la ausencia de cierre total, la ausencia, digamos, de una ilusión contenedora, la ausencia de certezas. Es decir, de tener que vivir al interior del conflicto, lo cual significa incorporar esos elementos, ¿no? Ahora, por supuesto que aquí acudimos a un hecho del orden de lo real. Una de las cosas, y también vamos a tener consecuencias de eso, tú lo mencionabas por ahí, digamos, ¿no? Ha sido la dificultad concreta, operativa, en lo real, de los procesos de duelo. En lo real estoy hablando, ni siquiera en el mundo interno. Es decir, seres queridos que se mueren, a los cuales no hemos podido despedir, a los cuales no hemos podido estrechar su mano, con los cuales hemos sido testigos absolutamente espectadores de amigos. Esa es una herida tremendamente potente que evidentemente repercute sobre todos nosotros, porque evidentemente que en los momentos que no es posible despedirse, dificulta los procesos de duelo interno que, como bien sabemos, todo ser amado con su ambivalencia genera en nosotros, ¿no? Alimenta, por lo tanto, los procesos de culpa, y genera eventualmente conflictos que tienen que ver, en última instancia, con sintomatología psíquica. Y por supuesto que sea otra consecuencia derivada, digamos, ¿no? Y no ha habido una preocupación, yo diría, oficial por construir, de alguna manera, cierta estructuración, incluso protegida, de cómo generar condiciones para poder acompañar esos sucesos, ¿no es cierto? Se ha impuesto simplemente un modo de desconsideración muy potente, ¿no es cierto?, de la relevancia que tiene justamente la posibilidad de poder despedirse de los familiares, digamos, del proceso de duelo, de los problemas de los funerales, que ha quedado, yo diría, secundariamente presente, digamos, ¿no? Y ese es un rol esencial como forma profiláctica, digamos, de poder anticipar los conflictos psíquicos. ¿Mm? Bueno, les agradezco la paciencia, digamos, en la escucha eh, y, y los comentarios que ustedes han puesto, tanto en privado como general. Y espero que podamos seguir hablando, dialogando acerca de eso. Estén atentos, ya tenemos su correo a sucesivos encuentros y trabajos que tengamos para que podamos ir constituyéndonos en una responsabilidad colectiva frente a lo que estamos enfrentando, ¿no? De tal manera de poder hacer posible, ¿no es cierto?, que el tiempo que viene sea un tiempo donde podamos enfrentarnos a una disyuntiva esencial, que es entender de una vez por todas que así como de muy chiquititos necesitamos el sostén, el afecto y el abrigo de otros, lo seguimos necesitando como adultos, ¿no? Y por lo tanto significa ir en contra, estar a contracorriente, contraculturalmente, de un lenguaje dominante que nos dice que cada cual tiene que defenderse como pueda. ¿Mm? Y por lo tanto que significa un privilegio de lo individual, de lo privado, de lo particular, por sobre, digamos, del borramiento de la necesidad colectiva, y como sujetos culturales, como nos enseña Freud, somos absolutamente corresponsables y solidarios del vínculo con el otro. ¿Mm? Bueno, hasta pronto y hasta que nos encontremos nuevamente. ¿Mm? Adiós.